Hola, hola. Sí, profe, se escucha bien. Bien, gracias. Bien, cuando nosotros hablamos de recursos naturales, primero tenemos que definir un poquito qué es un recurso natural. Para nosotros un recurso natural es un recurso o un elemento de la naturaleza que es utilizado por la especie humana, ¿sí? Eh, Esto implica elementos que puedan ser directamente como considerados como producción, donde uno ya se pone como un poco más en la esfera más productiva, comercial, empresarial, o pueden ser también bienes de la naturaleza o elementos de la naturaleza que sean utilizados de un modo diferente a el sistema capitalista, para decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, un modo distinto, que no haya una noción de mercancía en relación al recurso en sí. Como por ejemplo, no sé, la recolección de determinadas hierbas que puede existir en nuestra estepa para determinado fin, como para ponerle al mate, supónganse. Eso puede ser considerado un recurso natural porque ya de sí, de por sí, está siendo utilizado por nosotros. ¿Está bien? Entonces consideramos que un recurso natural es cualquier elemento de la naturaleza que es utilizado por nosotros. Bien, pero existe un paso previo a la utilización de cualquier cosa, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de recursos naturales, nos vamos a basar en eso. Entonces, el paso previo a la utilización de cualquier cuestión que ustedes plantean tiene que ver con poder percibir a priori la existencia de ese elemento como que yo lo puedo usar. ¿Está bien? Si yo voy caminando por el campo y no conozco o no percibo determinadas hierbas que puedan, por ejemplo, no sé si conocen el paico es una plantita muy chica, digamos, de un verde como un poco verde claro, que crece mucho en los alrededores de Comodoro e inclusive también en general en la Patagonia Sur, en Deseado seguramente ahí también. Eh, que puede estar en cualquier lado y que uno lo puede como utilizar, supónganse, para agregarle a hacer un té o agregarle al mate y demás. Pero bueno, ese paico está ahí y uno puede percibirlo o no, ¿sí? Es decir, si yo no doy cuenta de que ese elemento de la naturaleza existe y es susceptible de ser utilizado de alguna forma, no puedo utilizarlo, ¿está bien? Entonces, primero lo que tengo que hacer, el paso previo a la utilización del recurso, es poder percibirlo como tal, ¿sí? Entonces, eh, esta percepción puede venir de diferentes formas, ¿sí? Uno puede tener una percepción del recurso que sea una cuestión sensorial directa, es decir, donde yo veo o me conecto por algún tipo de sentido a partir del cual identifico que ese elemento de la naturaleza es utilizable, como por ejemplo, si ustedes van al campo y empiezan a tocar cualquier planta que esté dando vuelta, pueden identificar cuál planta es aromática y cuál no. Eso puede ser una forma de una percepción directa, ¿sí? Donde ustedes directamente por el olfato puedan darse cuenta de que esta planta puede ser utilizada o no, ¿sí? Por otro lado, y yo creo que es un fenómeno o la cuestión más importante acá, es la cuestión de los antecedentes culturales. Muchas veces pasa de una familia a la otra que hay recursos que no son conocidos. Por ejemplo, si culturalmente en una cultura determinada, como puede ser la cultura de Comodoro Rivadavia, está o se ve utilizado determinado recurso, eh, hay, digamos, todo un bagaje de generación en generación que se va transmitiendo culturalmente en la utilización de un recurso en particular, ¿sí? Eso puede pasar, si ustedes quieren, con, qué sé yo, si ustedes se ponen a pensar históricamente acá en Comodoro Rivadavia, los primeros pobladores que han venido y que han plantado, supónganse, en los patios de los jardines de algunas casas, determinadas plantaciones de frutos, ¿sí? Eso es
una cuestión cultural, ¿sí? Que se va eh, pasando de generación en generación y que puede ser traída desde otro lugar, pero que es adoptada en el lugar donde nosotros estamos, y que hay una transferencia cultural que te dice, bueno, mirá, puedes plantar un damasco, puedes tener una higuera, puedes tener plantas de almendra, ¿sí? Entonces, para traerlo bien a nivel local, podrían ser todos los árboles frutales que, digamos, son muy utilizados se ven mucho, digamos, en distintos barrios de Comodoro Rivadavia. ¿Está bien? Eso es una cuestión cultural. Si ustedes se quieren ir a otro lugar, como por ejemplo puede ser, qué sé yo, el noroeste argentino, ahí hay otras pautas culturales que se van pasando de generación en generación, de la utilización de otros recursos, como pueden llegar a ser, no sé, la hoja de coca, como nosotros tomamos el mate, en el norte se coquea. Entonces, uno puede, si un patagónico es teletransportado a La Puna o a Salta o a Jujuy y nota que la gente está tomando hoja de coca, probablemente caiga en un preconcepto sobre respecto a que se puede estar drogando, supónganse. Y eso es por una falta de antecedentes culturales que te dan el abordaje como para decir, bueno, mirá, este recurso natural, que es la hoja de coca, es utilizado y es un recurso natural porque culturalmente se viene utilizando. ¿Está bien? Lo mismo que el mate. Cuando uno va al exterior o cuando viene un gringo de afuera y ustedes le dan el mate, el gringo lo revuelve, ¿no? O sea, no sabe cómo culturalmente eso se percibe como recurso. Acá en Argentina existe una gran industria de la yerba mate que le da lugar a un grupo empresario muy grande como Rosamonte, supónganse, y fíjense que en torno a una cosa que es muy local, o bueno, en realidad local, Argentina, Paraguay, Brasil, digamos que más es una cuestión más étnica de la etnia guaraní, pero básicamente que digamos lo hemos ido apropiando también los argentinos como algo muy propio. Fíjense que un recurso natural que acá para nosotros es súper cotidiano, en otros lugares no lo es, ¿no? Y eso tiene que ver con los antecedentes culturales. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Está bien? Por otro lado, algo que nos marca la percepción de que uno diga, bueno, esto es un recurso natural o no, es la instrucción formal o la instrucción informal. La instrucción formal es toda aquella que está formalizada de alguna forma bajo la figura de algún tipo de ciencia o disciplina que nos diga o que nos enseñe que hay determinados recursos que son utilizables, ¿sí? La universidad es especialista en dar instrucción formal, ¿sí? Por eso lo que estamos haciendo hoy acá y a lo largo de la materia va a ser dar de alguna forma instrucción formal con respecto a qué recursos hay y cómo son utilizados. Pero por otro lado también hay toda una rama, digamos, de la instrucción que es la instrucción informal, que no pasa por la academia, sino que a lo mejor pasa más bien por una cuestión de vivencia, ¿sí? O personal o familiar, o que se va como transmitiendo, digamos, un conocimiento oral, como pues se puede decir, de ir hablando, ir comentando, decir, bueno, fíjate que, no sé, pasa mucho con los recursos del mar esto. Determinada alga es utilizada para condimentar, y decís, uy, pero ¿cómo sabes eso? No hay ninguna instrucción formal que nos diga que, por lo menos en la universidad, que nos diga que esa alga es utilizada, pero sí a nivel familiar se sabe que, ¿está bien? Entonces esa es otra forma de percibir un recurso natural. Y por último, lo que tiene que ver con la investigación científica y tecnológica en torno a un poco al desarrollo eh, productivo, a la investigación básica también, en ciencia, en tecnología, donde uno lo que busca hacer es encontrar en la naturaleza determinados componentes que puedan ser utilizados por el hombre, ¿sí? Y ahora en los últimos años se ha puesto muy de moda todo lo que es la biotecnología, que un poco lo que busca hacer es eso, es aplicar tecnología a algún componente biológico como para poder volcarlo en algún determinado proceso productivo o de utilización directa, ¿sí?
todo lo que son las vacunas, supónganse, todo lo que son los medicamentos, los componentes bioquímicos que surgen de la naturaleza y que nosotros los captamos, los llevamos al laboratorio, los sintetizamos artificialmente y luego podemos hacer una cadena productiva de un producto que originalmente era de la naturaleza. Nosotros lo copiamos y después lo replicamos en laboratorio. ¿Está bien? Entonces eso va muy de la mano de la cuestión de la investigación científica y tecnológica, y por lo tanto, una pregunta que uno puede hacerse en este ítem es, bueno, ¿qué es la ciencia y qué es la tecnología? ¿No? Esto más el abordaje por ahí desde la perspectiva más, no sé si filosofía de la ciencia o a lo mejor también un poco plantearse a nivel del esquema de cada uno de los países, cómo invierte en ciencia y tecnología o qué cantidad de inversión hay, como para poder decir qué inversión tiene el país a nivel tecnológico y científico en descubrir nuevas fuentes de recursos. ¿Sí? Esto va muy de la mano de las estrategias que tenga cada país de priorizar o no la ciencia y la tecnología. ¿Está bien? Los países llamados primermundistas o desarrollados tienen una alta inversión en ciencia y tecnología porque entienden que a partir de eso ellos pueden generar conocimiento agregado, valor agregado a cualquier tipo de recurso. ¿Sí? Esto es una cuestión que vamos a ir abordando a lo largo de toda la materia y es algo que es transversal a todos los recursos naturales y que ustedes van a ver que también es transversal a todos los recursos naturales que nosotros tenemos aquí en Argentina y el modo en el cual los utilizamos. ¿Sí? ¿Cuánta inversión nosotros hacemos a nivel de ciencia y tecnología para descubrir o para manejar determinados recursos? ¿Está bien? Bien. Por el día de hoy vamos a terminar acá. No sé si me escuchan. Rodrigo, ¿estás? Sí, profe, escucha bien.